En la boca del río Mississippi, los últimos sobrevivientes de una rara raza de ciervos luchan por su supervivencia. En los ríos de Gran Bretaña, la bandada de aves de la mismísima reina de Inglaterra recibe un tratamiento real. Y las tortugas al sur de la Florida cavan profundos túneles mientras compiten por el territorio. A través de la historia, miles de especies han enfrentado la extinción. Algunas se han visto al borde y han regresado. Otras apenas inician su camino a la recuperación. Dentro de las distintas facciones del reino animal, una sola especie se organiza masivamente. Y una bandada, rebaño o tropa reina sobre las otras. Estos son los grandes imperios animales. Imperios animales. Reconstruyendo un imperio. Es el inicio de otro largo y caluroso verano en el corazón del sur de los Estados Unidos. Este es el delta del gran río Mississippi, el punto más meridional de la línea que una vez definió la frontera occidental americana. Vastas ciénagas y pantanos, formados por el delta, dan soporte a una rica variedad de vida silvestre. Incluyendo una de las especies más raras del mundo, conocida como el ciervo del padre David. Ciervo del padre David, Elaphurus davidianus. Estos mamíferos rumiantes viven en grandes rebaños y pasan su tiempo alimentándose de la hierba y plantas acuáticas de los humedales del delta. Esta especie en particular se reconoce por sus características mezcladas. Su cabeza es larga y delgada, como la de un caballo. Tiene grandes pezuñas como las de un buey o vaca, que le permiten caminar en suelo blando. Su cola y cuerpo son similares a un asno. Y por supuesto, tienen cornamenta, aunque es distinta de la mayoría de los ciervos. Parece que las llevara al revés. Pero no son solo los cuernos los que hacen a esta especie diferente. Actualmente los ciervos del padre David solo viven en cautiverio. Los ciervos de este rebaño son refugiados traídos a Luisiana para ser los pilares en la reconstrucción de un imperio animal al borde de la extinción. La evidencia sugiere que esta especie una vez pobló áreas de China oriental y central. Según un mito chino, hace más de 3000 años, un caballo, un asno, un buey y un ciervo juraron buscar justicia contra el tiránico rey Zhou. Entonces se transformaron en un animal que combinaba sus fuerzas. Los chinos lo llamaron Milu, o Ze Pu Sheng, que significa uno que son cuatro. Un famoso héroe popular chino, Jiang Ziya, partió a la batalla contra el rey despiadado, montado en la nueva criatura, y consiguió la victoria. Habiendo cumplido con su juramento, el Milu se asentó en las riberas del río Yangtze y se convirtió en un símbolo de buena fortuna. En los siglos que siguieron, los emperadores chinos creyeron que comer la carne de este extraordinario animal les otorgaría vida eterna.
Para finales del siglo XIX, la caza indiscriminada había llevado al Milu al borde de la extinción. El único rebaño sobreviviente vivía en los jardines reales de China, propiedad del emperador. En 1866, el padre Armand David, un naturalista francés, escuchó acerca del raro y misterioso ciervo. Tenía que ver uno con sus propios ojos. Logró convencer al emperador para que enviara unas muestras a Europa, donde los científicos los llamaron ciervos del padre David. El emperador también accedió a enviar unos cuantos ejemplares vivos para ser exhibidos en zoológicos europeos. Aunque sus números eran bajos, la especie parecía destinada a sobrevivir en su seguro claustro imperial. Pero entonces sucedió una tragedia. En 1895, una inundación derribó los muros de los jardines reales de China, dejando escapar a la mayoría de los ciervos. Campesinos hambrientos cazaron y consumieron a los Milu que huían. Apenas 5 años más tarde, durante la rebelión de los Boxers, el palacio fue ocupado y los soldados mataron a los ciervos que quedaban. El imperio de los Milu había caído. O quizá no. Todavía quedaban los pocos ciervos que habían sido llevados a Europa. Para que los ciervos del padre David sobreviviesen, la especie contaba con solo 6 individuos, cuyos genes proveerían los materiales para construir un nuevo imperio, lejos de sus tierras nativas. Como las más grandes dinastías chinas, el Imperio Británico gobernó más allá de sus fronteras. En la cúspide de su poder, logró ejercer control sobre 1/4 del planeta y 1/5 de la población mundial. Enormes palacios, mansiones y exuberantes jardines todavía existen hoy como símbolos de la realeza británica. Uno de esos símbolos es un animal que posee un imperio propio: el cisne vulgar. Datos recientes sugieren que 500.000 de cisnes vulgares viven en su territorio nativo, que abarca desde Europa Occidental hasta Asia Occidental. Existen al menos 22.000 tan solo en el Reino Unido. El cisne vulgar es una de las 6 especies de cisne. Es predominantemente blanco, como la mayoría de los cisnes, pero puede identificársele por el borde naranja y distintivo bulto en su pico. Técnicamente no es mudo, ya que puede gruñir y sisear. Pero su tráquea es un tubo liso que va directo a los pulmones, en lugar de la laringe enroscada, que produce el ruidoso y característico graznido de estos cisnes trompeteros. Esto lo hace mucho menos vocal que su pariente más cercano. La imagen de esta criatura ha dejado su huella en la historia.
De petroglifos a ballets rusos, de leyendas arturianas al cuento del patito feo, estas elegantes aves son prominentes en una gran variedad de culturas. Aristóteles, Platón y Sócrates escribieron que el canto de un cisne se acentúa cuando se aproxima su muerte, haciendo surgir el concepto del canto del cisne para denominar una actuación final. Pero ser un símbolo de estatus tiene una desventaja. El cisne vulgar es una de las aves acuáticas más grandes del planeta. Su tamaño y vínculo con la realeza lo convirtieron en un popular plato principal en los banquetes de la Europa medieval. Comenzando en el siglo XIII, los cisnes vulgares fueron considerados una valiosa fuente de carne. En los siguientes 600 años, terratenientes y nobles los capturaron y cazaron a través del continente. Para finales del siglo XIX, la especie ya había sido erradicada en su estado salvaje. El cisne vulgar se encontraba al borde de la extinción. Para que este imperio evitara su propio canto de cisne, fue necesario forjar una alianza con la mismísima reina de Inglaterra. Del otro lado del Atlántico, Florida fue una vez el fondo de un mar poco profundo. Con el paso de cientos de miles de años, los ríos transportaron hasta aquí sedimentos de las montañas Apalaches. Eventualmente los niveles de agua cayeron y el suelo oceánico quedó expuesto, dejando una gruesa capa de arena que rodea lo que es ahora Naples, Florida. Esta arena constituye un hogar perfecto para uno de los excavadores expertos de la naturaleza, la tortuga de la Florida. Gopherus polyphemus es la única tortuga norteamericana nativa de las áreas al este del río Mississippi. Su imperio se expande a través del sudeste de los Estados Unidos. Aquí pueden conseguirse en todos los condados de Florida. Las tortugas de la Florida habitan tierras altas con suelos secos y arenosos en condiciones desérticas. Varias veces al año, esta experta excavadora construye madrigueras subterráneas de hasta 12 metros de largo y 3 de profundidad. Estas madrigueras albergan no solo a las tortugas, sino a otras 350 especies, incluyendo serpientes, ranas, búhos y grillos, que toman prestado este espacio para alimentarse, reproducirse y protegerse. Algunos viven junto a las tortugas. Otros ocupan madrigueras abandonadas. Tanto la tortuga de la Florida como sus inquilinos dependen de las madrigueras para sobrevivir. Esto convierte a la tortuga de la Florida en un pilar crítico para mantener la estructura de su ecosistema. Pero ese ecosistema se encuentra bajo asedio. Hace 60 millones de años vivían 21 especies de tortuga en Norteamérica. Entonces llegaron los colonizadores europeos. La pérdida de su hábitat empezó a pasar factura a las tortugas.
durante la Gran Depresión incluso fueron cazadas por su carne. En los años siguientes, el desarrollo y rápido crecimiento en el sur de la Florida convirtió el territorio de las tortugas en hoteles y áreas residenciales. Residentes y turistas se sintieron atraídos por el mismo suelo arenoso que las tortugas de la Florida usan para excavar. Tan solo entre los años 1990 y 2000, la población de humanos creció 20%. Entonces, la población de tortuga de la Florida había a su vez caído un 20% de su alto histórico. En 2007, el Estado las reconoció como especie amenazada. Este imperio necesita reconstruirse para revertir su declive. La tortuga de la Florida debe encontrar una manera de defender su mermado territorio. Fue un largo viaje de muchos kilómetros y muchas décadas para que el rebaño de ciervos del padre David llegara a su hogar adoptivo en Luisiana. A principios del siglo XX, las últimas poblaciones de ciervos en China ya habían sido exterminadas, y no quedó ni un miembro de la especie en estado salvaje en ningún lugar del mundo. A 8.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra, el 11º duque de Bedford recibió la noticia de la extinción del animal en su tierra natal. El duque localizó a los pocos ejemplares que quedaban en los zoológicos de Europa y los tomó bajo su protección en su parque de ciervos en Woburn Abbey, en las afueras de Londres. Este se convirtió en el único rebaño para la cría del padre David en el mundo. Al pasar los años, los ciervos se reprodujeron y el rebaño de Woburn creció. Y pronto hubo suficientes padre David para entregarlos a otros zoológicos y santuarios de vida silvestre en el mundo, como el Centro Global para la Vida Silvestre al norte de Nueva Orleans, en Luisiana. La reconstrucción de un imperio comienza con el hábitat adecuado. Los padre David son animales sociales. Permanecen juntos en grandes rebaños y prefieren pastos bajos y cañaverales, como pantanos costeros y llanuras aluviales. Pasan horas al día refrescándose en aguas poco profundas. Tienen el misterioso hábito de sumergir sus cabezas para decorar sus cornamentas con lodo del fondo. Los científicos desconocen el porqué de este comportamiento inusual. Pero lo que se sabe es que estas cornamentas juegan un rol vital durante los rituales de apareamiento durante el celo. En junio, unos 2 meses antes de la temporada de apareamiento, los machos se alimentan intensivamente para ganar fuerzas. Comen pastos, cañizales y arbustos que consiguen en los humedales. Al mismo tiempo, las hembras se separan del rebaño para conformar pequeños harems. Al principio del celo, un macho frotará su cornamenta en árboles y arbustos. Se creía que preparaba sus cuernos para pelear, pero recientes estudios indican que lo hace para marcar su territorio. Dejan su olor para hacerle saber a las ciervas que está listo para aparearse. Cuando un macho está preparado, se aproxima a un grupo de hembras. Pero él no es el único pretendiente. Primero deberá establecer su dominancia por la fuerza.
El ciervo usa su cornamenta para darse cabezazos con su oponente. También morderá y hasta se alzará en sus patas traseras para boxear. Cuando el combate concluye, el vencedor gana el derecho de aparearse con el harem. Para elevar las probabilidades de reproducirse, montará a tantas hembras como le sea posible. Por los próximos 2 meses, el ciervo se enfocará completamente en aparearse. Ni siquiera come y pierde peso rápidamente. Pero su pelea no termina. Tiene que continuar defendiendo su harén de otros machos. Para noviembre, el celo ha pasado. El ciervo deja el harem, comienza a alimentarse de nuevo y recupera su peso rápidamente. También pierde su cornamenta del verano. A diferencia de otros ciervos, algunas veces les crece otro set de cuernos en el invierno que se cae en unas pocas semanas más tarde. Científicos creen que esta segunda cornamenta solo resulta posible gracias a la alimentación suplementaria que reciben los ciervos en cautiverio. Mientras tanto, las hembras en gestación regresan a pastar en la pradera, alimentando al becerro nonato que ahora llevan. La procreación dentro de los confines del parque conlleva sus riesgos. Un pequeño pool genético puede diezmar a una población propagando enfermedades congénitas. Pero los ciervos del padre David no tienen otra opción. La supervivencia de su especie depende de una nueva generación nacida en cautiverio. En algún momento del siglo XIII, los cisnes mudos se volvieron tan populares en las mesas de banquetes de los nobles británicos que la monarquía tomó un interés especial. Demasiados cisnes silvestres estaban desapareciendo. Fue enviado un decreto real. Los dueños de cisnes estaban obligados a marcar las aves de su propiedad. Igual que se marca el ganado, los dueños de cisnes debían marcar sus aves tallando unas muescas características en sus picos. Para conservar la población silvestre, todo cisne sin marcar pasó a ser propiedad del monarca reinante y no podía ser cazado ni capturado. A los cisnes se les dio el título de ave de la realeza. Muchos creen que de no ser por esta ley, los cisnes de Gran Bretaña se habrían extinguido. 800 años más tarde, el ave de la realeza prospera. En toda la nación, los cisnes proliferan en sus hábitats preferidos: arroyos, pozos y estuarios. Incluso prosperan en áreas urbanas, en lagunas de parques y jardines. La mayoría de los cisnes vulgares de Gran Bretaña se quedan en el mismo territorio todo el año. En invierno se les unen otros cisnes vulgares que migran desde el norte, buscando aguas más cálidas. Estos apacibles cuerpos de agua proveen a los cisnes de un espléndido buffet.
Usan sus largos cuellos para buscar bajo la superficie y tomar moluscos que se adhieren a la vegetación. También comen plantas, insectos y caracoles, pequeños peces, ranas y gusanos. Y también pastan en los campos verdes. Comen cualquier cosa para sobrevivir. Con un amplio suministro de alimento, los cisnes enfocan su atención en reproducirse. El macho y la hembra adultos formarán una pareja para aparearse por el resto de su vida. Pero si uno de ellos muere, el que sobreviva buscará otra pareja. Después del apareamiento, el par trabajará junto para construir un nido. Es un gran montículo de pastos secos, plantas y ramas. El macho proveerá los materiales. La hembra armará el nido. En estado natural, la pareja buscará construir al borde del agua. Entre finales de abril y principio de mayo, ella pondrá hasta 7 huevos en un solo lote. Ambos padres se encargarán de incubarlos. Durante el siguiente mes, ellos cuidarán de su futura descendencia, con la esperanza de que sobrevivan lo suficiente para ayudar a preservar su linaje, en el que ahora es un próspero imperio. Encontrar el hábitat adecuado es crucial para la supervivencia de cualquier especie, especialmente aquellas que necesitan reponer su población. La tortuga de la Florida tiene una fuerte preferencia a la hora de escoger un hogar. El hábitat debe tener un suelo arenoso para excavar, con mucha comida y plantas, y áreas abiertas para tomar el sol. Bosques abiertos de pino serían lo ideal. Pero Florida ha perdido el 96% de sus pinos en los últimos 25 años debido al urbanismo. La restauración de esta especie pilar requiere que se le dé una mano. En respuesta, desde los años 70, los conservacionistas están luchando por proteger a la tortuga de la Florida. Se emitieron leyes prohibiendo la caza y perturbación de las tortugas silvestres. Y se construyeron santuarios para darles protección. Aquí, en la reserva Christopher Smith, cerca de Naples, 70 tortugas tienen su hogar. Conservacionistas del sur de la Florida protegen y mantienen el hábitat. Pero el terreno es pequeño. Y cuando el espacio es limitado, las luchas territoriales son inevitables. Estos reptiles tienen la reputación de ser lentos y dóciles. Pero cuando se trata de defender su hogar, pueden ser fieros. Se lleva a cabo una prueba de fuerza con una tortuga intentando voltear a la otra. Si tiene éxito, el perdedor sufrirá una sentencia de muerte. Una tortuga que queda de espaldas es una tortuga muerta, porque no tiene manera de enderezarse por sí sola. Por fortuna, este conflicto se ha resuelto sin víctimas.
El perdedor se retira en busca de otro lugar para iniciar un hogar. Una vez que se han establecido en su territorio, las tortugas de la Florida pasan la mayor parte de su tiempo enterrándose en la arena, algunas veces excavando varias decenas de metros en un solo día. Sus patas delanteras como palas les ayudan a cavar, y las traseras son gruesas y fuertes. La higuera tiene una sola entrada. Son fáciles de localizar en el terreno por su característico montículo y arena suelta en la entrada, conocido como delantal. El ancho de la madriguera es aproximadamente igual al largo de la tortuga. De esta manera la tortuga puede dar la vuelta dentro de la madriguera. Por lo tanto, es fácil predecir el tamaño y edad de la tortuga basándose en el ancho de la madriguera. La madriguera es un refugio ideal, un lugar para que su ocupante evada a los depredadores. También mantiene una temperatura y humedad estables durante todo el año, ofreciendo un escape a las altas temperaturas, los incendios y las sequías. Hay otra razón por la que un bosque de cubierta abierta es importante para la tortuga de la Florida. Es el lugar ideal para su alimento favorito. Se alimenta principalmente de hojas, tallos y flores, de hierbas de crecimiento lento, cactus, bayas y otras frutas que requieren de abundante luz solar para crecer. La tortuga no tiene dientes, pero usa su pico afilado para romper el follaje, y luego empuja la comida a su boca con su lengua. Estas plantas le proporcionan a la tortuga los nutrientes que necesitan para todo un día de excavación. Además, obtiene toda el agua que necesita de su alimento, y rara vez necesita beber. Toda esa hierba es difícil de digerir, y depende de lombrices y bacterias en su intestino para descomponer las plantas. Sus excrementos ayudan a diseminar las semillas de estas plantas, así que actúa como una especie de jardinero que apoya el crecimiento vegetal de su hábitat. Este proceso es otro factor por el que la tortuga de la Florida es una parte vital del ecosistema. A principios de primavera llega la época de la reproducción. Durante mayo y junio, las hembras ponen lotes de 3 a 15 huevos, en el montículo arenoso afuera de la madriguera o en algún lugar soleado cercano. Los huevos necesitan calor para incubar. Pero estando a cielo abierto, corren riesgo. Los huevos de tortuga son el bocadillo predilecto de mapaches, zorros y serpientes. Es raro que un nido completo llegue a eclosionar. Con depredadores hambrientos acechando, una tortuga hembra tendrá suerte si logra producir un lote exitoso una vez cada 10 años. Es otro desafío para el futuro de esta especie. Durante los próximos 3 meses, el lote será especialmente vulnerable. Y la siguiente generación de tortugas deberá sobrevivir si este imperio quiere tener una oportunidad de continuar reconstruyéndose.
De vuelta al sur de Luisiana, han pasado 9 meses en el Centro Global para la Vida Silvestre, y esta hembra, Padre David, ha dado a luz a un saludable cervatillo. Ahora, el futuro está en manos del recién nacido. Varias tías cuidan al cervatillo, formando un grupo al que se le denomina guardería. Como la mayoría de especies de venado, se reconoce por su pelaje con manchas. Aunque se sabe poco acerca de la vida de esta especie en su estado natural, las manchas posiblemente sean un recuerdo de los días en que habitaron los pantanos de China, sirviendo de camuflaje contra depredadores como los tigres. Aquí, mientras la manada vive entre otros animales en el Centro de Vida Silvestre, se encuentra a salvo protegida de amenazas potenciales. El cervatillo tiene una buena probabilidad de llevar una vida larga y saludable. Y alrededor de los 2 años de edad alcanzará la madurez sexual y tendrá la oportunidad de iniciar una familia propia. A pesar del cuello de botella genético del rebaño cautivo, los problemas causados por la endogamia han sido raros. La población mundial de Padre Davids ha crecido. Así que en 1986 se decidió finalmente reintroducir la especie a su tierra de origen. 22 ciervos fueron llevados por avión desde Woburn Abbey, en Inglaterra, a Beijing, China, donde fueron liberados en un santuario de vida silvestre, en un área del viejo Parque Imperial, el mismo lugar donde fueron descubiertos hace más de 120 años. La transición fue exitosa y el rebaño se multiplicó. Se crearon nuevas reservas en otras regiones aledañas en China para albergar a la creciente población. Pero faltaba un paso más para reconstruir este imperio: su retorno al estado salvaje. En una afortunada coincidencia, una inundación en 1998 permitió que algunos ciervos escaparan de la reserva al sur de Beijing. Cruzaron el río Yangtze para establecerse en los pantanos adyacentes, donde permanecen en estado salvaje hasta hoy. La falta de diversidad genética todavía es una preocupación a largo plazo. Así que 16 ciervos más fueron liberados recientemente para unirse a los que se encuentran libres en Hubei, con la esperanza de que la nueva adición fortalezca a la población. Ahora hay unos 3.000 ciervos del Padre David en China. Mientras el rebaño salvaje está creciendo, la mayoría de los ejemplares permanece en santuarios protegidos. El cautiverio les ha ayudado a recuperarse luego de estar al borde de la extinción. Pero está en manos de estos rebaños salvajes el demostrar que la especie puede sobrevivir nuevamente por su propia cuenta. De vuelta al Reino Unido, ha transcurrido poco más de un mes y los huevos de cisne vulgar ya han empollado. Los jóvenes polluelos de cisne vienen en 2 colores, gris y blanco. A los blancos se los conoce como polluelos polacos. Los grises o polluelos reales con el tiempo pasarán a un tono marrón y después blanco. Los jóvenes polluelos permanecen con sus padres de 4 a 5 meses, algunas veces montados sobre sus espaldas, mientras atraviesan las apacibles aguas. Estos polluelos son especialmente vulnerables. Necesitan ayuda para conseguir su alimento y no pueden volar hasta cumplir los 4 meses, lo que los hace presa fácil de los depredadores.
Así que los padres permanecen muy atentos. Para el otoño, el plumaje de los jóvenes cisnes es predominantemente blanco y llega el tiempo de que se valgan por sí solos. En aproximadamente 2 años, estas jóvenes aves comenzarán a reproducirse. Hoy, los cisnes vulgares prosperan. De hecho, en Norteamérica, donde fueron introducidos a finales del siglo XIX, son tan numerosos y potencialmente dañinos en sus hábitats adoptivos que son sacrificados en algunos estados. Aquí, en Gran Bretaña, a pesar del alto número de ejemplares, todavía permanecen protegidos. Pero son cazados ilegalmente. Y la contaminación de las aguas es una constante amenaza. Por ahora, los oficiales continúan monitoreando a los cisnes vulgares para asegurarse de que la desaparición del ave real nunca se repita. Mientras la población británica de cisnes se ha recuperado y los ciervos del padre David están en ese camino, las tortugas top continúan con dificultades. El futuro de la especie está en las manos de las pocas parejas reproductoras que quedan. Para las tortugas de la Florida, la espera por la nueva cría es mucho más larga que para los cisnes. Los huevos que escapan a los depredadores hambrientos eclosionan a los 90 días. El triple de tiempo de los huevos del cisne. El sexo de la tortuga dependerá de la temperatura del nido. Mientras más caliente la arena, mayor será la probabilidad de que la cría sea hembra. Una vez salidas de sus huevos, las jóvenes tortugas de la Florida pueden compartir la madriguera de un adulto o cavar una propia. Es crucial que empiecen a cavar lo antes posible. Nacen con un caparazón blando y son vulnerables ante depredadores como mapaches, serpientes, halcones y osos, hasta que éste endurezca a los 6 o 7 años de edad. Las tortugas de la Florida tienen una expectativa de vida relativamente larga. Pueden vivir hasta los 60 años. Se desarrollan lentamente. Las tortugas hembra alcanzan la adultez a los 10 o 15 años. Si una tortuga no llega a la edad reproductora, no tendrá la oportunidad de preservar su linaje y aumentar la población. Aquellas que sobreviven todavía deben encontrar un hogar y una pareja, y no tienen muchas opciones. En contraste con los cisnes vulgares y los ciervos del padre David, la población de tortugas de la Florida continúa en declive. El desarrollo continúa poniendo presión sobre el hábitat de la tortuga. En promedio, 1000 nuevos habitantes humanos se mudan a la Florida cada semana. La Comisión para la Conservación de Peces y Fauna de la Florida exige a los constructores reubicar a las tortugas. Pero la reubicación presenta sus propios problemas. Al mudar individuos enfermos a otras colonias, puede ayudar sin querer a propagar enfermedades. El apego hacia sus madrigueras significa que muchas tortugas buscarán encontrar el camino de vuelta a casa luego de ser reubicadas.
Otras buscarán un nuevo hábitat, atraídas por los campos abiertos a orillas de vías de alto tránsito, siendo los atropellamientos una de las principales causas de muerte para las tortugas. Así, la población de tortugas de la Florida depende cada vez más de santuarios como el de conservación del sudoeste de la Florida. Las rejas mantienen a las tortugas alejadas de las autopistas cercanas. Hay personal que se ocupa de rescatar y cuidar a los enfermos y heridos. Y junto con otros grupos de conservación, están haciendo todo su esfuerzo para darle a estos reptiles una oportunidad de sobrevivir, trabajando para ponerle fin al declive de este imperio animal. Pocas especies se han visto cerca de la extinción y han vivido para contarlo. El ciervo del padre David y el cisne vulgar pueden presumir de ello. Son los sobrevivientes del reino salvaje. Para las tortugas de la Florida, al sur de los Estados Unidos, la lucha continúa. Se ciernen amenazas para las 3 especies. El proceso de reconstrucción continúa. Ellos deben seguir luchando por su existencia si quieren que exista un futuro para sus imperios animales.